Esto, y para impulsar los temas de innovación, con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y con FECámara, hicimos primero la innovación por regiones y estaba un programa muy interesante que lo hicimos en el 2020 que se bautizó como Polinnova, era hacer innovación de manera colaborativa. Entonces varios empresarios se reunían y se asociaban para sacar un solo producto, para un producto que fuera innovador, y clasificó acá en el departamento del Chocó la alianza que hizo, aquí está también uno de los empresarios está por aquí, esta fue la alianza entregada por Refresco del Litoral, Menguante y Cepacéutica, y eran acompañados por el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico y la Universidad CES. Y llegaron a tener este prototipado que está aquí, de los productos que ustedes ven expuesto a la mano derecha, que fue un exfoliante tanto para la cara como para los pies. Eso, lo lograron aquí empresarios unidos, con colaboración, cada quien desde lo que hacía y desde lo que sabía. El Centro de Transformación Digital, la mayoría de nuestros programas los hacemos participando en convocatoria, porque el presupuesto de nosotros no es muy grande. Entonces, cuando participamos en la convocatoria, nos da la oportunidad de maximizar los recursos y a su vez llegar a diferentes grupos de interés. Entonces, el Centro de Transformación Digital también existe por eso, por una convocatoria que aplicamos. Y este centro está ubicado allí en la segunda. Hoy tenemos una sensibilización de 478 pymes, indicándoles hasta cómo se utiliza el celular para que no solamente sirva para mandar un WhatsApp, sino que otras cosas que hasta negocios pueden hacer por allí. Y tenemos diagnosticar 259 empresas y capacitadas 176 y 110 empresas que llegaron a implementar un software para el mejoramiento de su actividad. Este es un programa de empresarios para empresarios, trayectoria Vega. Empresarios que vienen por convenio que se tiene con FECámara y la Cámara de Comercio de Bogotá, empresarios que desinteresadamente sienten esa responsabilidad, podríamos decir, con los mismos empresarios, y desde su experiencia y su conocimiento vienen y les prestan unas consultorías de manera personalizada. Este es Trayectoria Vega. Logramos tener 11 empresarios en este programa. El diplomado sobre gerencias para las ESAES. O sea, hoy tenemos que trabajar mucho con esas habilidades blandas, tanto para las entidades sin ánimo de lucro como para nuestros empresarios. ¿Qué son esas habilidades blandas? Esa toma de decisiones, esa comunicación asertiva, lo que es sentirse gerente para poder realmente visionar dónde quiere ver su negocio o su asociación. Eso es el diplomado de ESAES, que ustedes ven allí muy orgullosos a los que recibieron su diploma. Logramos certificar 29 ESAES aquí en Quito. Recientemente el programa Fortalecer, que lo hemos llevado a 3 subregiones, por eso el delegado de la gobernadora hablaba que Harold, nuestro director de planeación, estuvo en Acandí. Recientemente culminamos el programa Fortalecer en Acandí. Y miren que ese Fortalecer no está con C, está con S, porque tocamos no solamente temas que apuntan al fortalecimiento empresarial, a darles herramientas para que sea mejor su empresa, sino con la persona, usted como ser humano. Por eso esa S mayúscula de fortalecer. Y en los temas de emprendimiento, ¿qué
vamos haciendo, porque consideramos que el emprendimiento es uno de los caminos realmente. Nosotros queremos tener desarrollo económico y social del departamento. Nosotros desde la Cámara, con estos recursos y con unos tantos socios que nos dan 1 millón, 2 millones de pesos, hacemos un concurso que lo hemos llamado Chocoe, y de allí de ese concurso Chocoe han salido algunas empresas que hoy ya venden a nivel nacional e internacional, lo cual nos llena de alegría. Está Chocoalita Tienda, está Dulfrutis, Andrea Albornoz, Herencia Eco, que es la firma que hace los masajes capilares, que muchas de las damas aquí utilizan, los champús. Café Cumbre de Atrato, con ese aroma especial desde el cambio de Atrato. Productos Pilón, helados Mascombi de Ismina, muy conocido, que ya lo tenía hasta aquí en Quito, y es de lo dichoso que da testimonio que le pasó después de eso. Laurona Tratamiento Capilar, una indígena que tuvimos la oportunidad de llevarla a Cartagena a un panel para que contara su experiencia, cómo había nacido su idea. Y todavía me hizo cuando la niña se presentó en el panel en Cartagena. Y la última, Marenas, que son de Vallasolano. Esas mujeres hacen unas salchichas de pescado en ese tamaño, que se pueden usar como pasabocas, que también es una innovación. También en el marco de eso que es el emprendimiento, nos articulamos a la política nacional con la Semana Global del Emprendimiento. El año pasado estuvo muy concurrida porque fue una muy buena articulación con las instituciones, y a través de la red de emprendimiento se hizo toda una movilización con conferencias, actividades de fortalecimiento y eventos de networking. Bueno, también tenemos un programa muy interesante que el Gobierno Nacional hace propaganda en la televisión, son fábricas de productividad. Fábricas de productividad que tienen testimonio de algunos empresarios que ya tomaron, son consultorías puntuales en el área que el empresario desea y que siente que su negocio lo mejor está él. Por aquí tenemos a Rochi también, que tomó fábricas de productividad. Entonces, ahí están las áreas que atiende este programa, y lo más interesante es que comprueban cómo crecieron sus ventas, cómo estaba antes de tomar el programa y cómo después. Lo mismo que aquí refresco el total, que ya tomó 2, creo que va para el tercer módulo de fábrica de productividad, o no, ingeniero mucho. Pero entonces no nos quedamos solamente en lo local, también le ayudamos a nuestros empresarios y emprendedores a que se piensen exportando lo que hacen. Entonces tenemos programas de internacionalización, y en el 2022 nos invitaron a participar en una convención en Florida Business. Fuimos hoy aquí nuestra presentadora en representación de su empresa, Maya, ¿cómo es que se llama su empresa? Con Caseros del Chocó. Se internacionalizaron, ahí están los productos, y los que no pudieron ir, como el Biche Caná, nosotros llevamos como cámara las muestras. Y fue la sensación allá. Tanto que las que llevábamos para degustar tuvimos que venderlas. Y nos quedamos sin, porque la gente era emocionada con esos productos. O sea que sí hay demanda. Lo que hay que trabajar es duro, tener calidad y perseverar en el intento. Especialmente el bicho. Sí, especialmente el bicho, sí señor. Pues aquí firmamos un hermanamiento con la Cámara de Comercio Colomboamericana, que quedó con las puertas abiertas en la medida que algún emprendedor quiera incursionar en este mercado. Podemos solamente a una llamada y hacer contacto.
Tuvimos el privilegio de viajar a África y conocer y desmitificar lo que es ese continente. Pero también tuvimos la oportunidad de llevar productos que hacían nuestros emprendedores y abrir también allá una puerta. Pero como les digo, se requiere que nuestros empresarios y emprendedores aumenten sus volúmenes de producción para poder tener garantizada la demanda. Cuando nuestros emprendedores van a las macroruedas, se montan la mano a la cabeza. Cuando les hablan de las toneladas, primero dicen de dónde las sacamos. Y ahí es donde viene también y tiene sentido por qué trabajar de manera asociativa. Estos productos viajaron a África con nosotros, los dimos degustación de muy buen recibo. Y esto que sí es algo de mostrar también lo que le comentaba, la plataforma que logramos lanzar con las cámaras de comercio del litoral pacífico, incluyendo la Cámara de Comercio de Cali. Va a ser una plataforma que no solamente va a ayudar a hacer exportaciones, nosotros identificamos productos ya que podrían estarse exportando, como el tema del azaí, que no solamente podría hacer su presentación natural, sino también a partir de transformaciones. Y que lo tenemos aquí en la orilla de los ríos, pero que hoy en Pizarro ya hay una fábrica que transforma el azaí, que tiene una demanda no solamente en Colombia, sino a nivel internacional. Pero no solamente nos quedamos hablando de empresas, sino que también tenemos que hablar de los temas de seguridad, porque transversaliza todo el tema productivo. Y por eso cuando hablamos de atraer inversión, lo dijo también el presidente de la Junta, lo primero que hace un inversionista es conocer cómo está ese territorio allá, qué es lo que tiene, cómo está en materia de servicio. Por eso para atraer inversión es una apuesta de gobierno y también de ciudad y de departamento, porque las condiciones, los ambientes de negocio tienen que ser favorables para aquel que quiera venir a invertir al departamento 8. Entonces, en materia de paz, venimos trabajando allí con un programa de Micaela locales, que es únicamente para personas víctimas del conflicto. A estos emprendedores o empresarias víctimas del conflicto, que puede ser que hoy hacen la pena la marimañola, que hacen desde su casa, que hacen el mismo biche y otras cosas, nosotros estamos ayudándoles a tener, por un lado, hablar de lo que es INDIMA, pero con algo se les ayuda y es darles maquinaria, como una aplicadora, cosas que no son tan vigésimo, tan costosas, pero se les ayuda a que su unidad productiva se empiece a fortalecer con todos ellos personas víctimas del conflicto. Y que es el Jóvenes en Ciencia para la Paz, que por aquí hicimos la invitación especial, por aquí están sentados. Estos jóvenes que de alguna manera pueden ser vulnerables ante el conflicto de las bandas que se viven en Quito, hoy tienen 50, cada uno tiene una iniciativa de negocio que se le habíamos ayudado a construir, a ir reformulando a través de alianza con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Tenemos actualmente 73 participantes. Y hasta el mes de julio del 2024 actuamos como coordinadores del espacio de conversación sociojurídica con las bandas o las estructuras de crimen organizado aquí en Quito y la Oficina de Paz del Gobierno Nacional. También estamos trabajando en los temas de economía popular, que es trabajar también con informales, con el señor que puede tener la peluquería, que puede tener la venta de los mangos, que no necesita exactamente llegar a la formalidad, pero que se genera su ingreso
desde allí y que tenga las posibilidades de crecer. A eso también lo estamos apoyando. Doctor William, ya voy terminando. Hicimos una feria aliado con el Ministerio de Comercio, con la Superintendencia de Sociedades, que se llamó el CREO. Y ahí participaron instituciones financieras para empezar a hablar de cómo ir erradicando el tema de lo que es el gota a gota. Entonces, ¿por qué lo importante de que ellos puedan acceder a créditos baratos y que también sean ágiles para tener acceso a ellos? Y como una estrategia de nuestro gobierno corporativo y la Junta, también decidimos descentralizar esas juntas directivas yendo a los territorios. Hoy hemos ido a el Medio Baudó, hemos estado también en Turquí, en Vallasolano, y una que hicimos junta en Belén de Validad y creamos un compromiso a petición de los empresarios de ese nuevo municipio. Y en el segundo semestre de este año la Cámara de Comercio tendrá una sede en el nuevo municipio de Belén de Validad. Con esto también empezamos a marcar territorio y a darle fuerza a los empresarios porque es una tierra rica y productiva. Allá se da maracuyá, lo que ustedes no ven, maracuyá bonitas. El banano que muchas veces se reforma con apartado también sale de allá, de Belén de Validad, gran parte de ellos. Todo lo que necesitamos es apoyar a estas asociaciones de productores para que sigan creciendo. Y eso lo estamos haciendo con Cámara de Comercio. Bueno, nosotros queremos emular a aquellos empresarios que lo han hecho muy bien y que pueden servir como referente en esto que es el sector empresarial. Por eso reconocemos las actividades que ellos hacen y les entregamos unas condecoraciones en diferentes categorías, y esa la haremos en la noche. Aquí solamente quiero comentarles que hacemos este reconocimiento que lo llamamos Galardón a la Excelencia Empresarial de la Cámara de Comercio del Chocó. ¿Y cuál es el objetivo? El Galardón a la Excelencia Empresarial es un reconocimiento único en el departamento de Chocó, dirigido a quienes con su trayectoria empresarial han demostrado ser modelos a seguir para jóvenes emprendedores de hoy. Este premio es convocado, obviamente, por nosotros como Cámara de Comercio y lo iniciamos en el 2015. A hoy tenemos 71 empresas que han sido galardonadas. Muchas veces la gente está en la actividad de los empresarios y se sienten, bueno, yo vengo trabajando, vendiendo, haciendo, y nadie se acuerda de uno. Pues nosotros como Cámara de Comercio estamos reconociendo y los invitamos a que se postulen. Muchas veces yo creo que por la humildad la gente no se postula. Díganle a un amigo que lo postule. Y ahora mismo nos toca también nosotros revisar de entre esos que consideramos que son beneficios, que tienen ese sentido de la responsabilidad social, y galardonarlos porque también vemos que tienen editorias. Bueno, aquí está la parte para ir cerrando. ¿Cuáles son los ingresos de la Cámara de Comercio? Yo siempre digo que los ingresos de la Cámara de Comercio son inferior a lo que puede valer un proyecto de regalía en el departamento de Chocó. Si miran lo que hemos hecho, lo que hemos venido realizando, ustedes no podrían creer que la Cámara de Comercio, cuando yo entré a la Cámara, tenía un presupuesto casi aproximado de 700 millones de pesos. Hoy ya estamos en 6.517 millones de pesos. Manejándolo con casa y con esas pumps, con unas tenacillas, siendo muy, pero muy eficientes. Hay todo vestuario. Por eso también nos damos a escoger muy bien la gente que trabaja con nosotros, porque tenemos que dar fe de transparencia. Nosotros vivimos
de lo que recaudamos. Si no recaudamos, nosotros no podemos, ahí terminamos el déficit, ay, vamos a ver cómo hacemos el Ministerio de Hacienda, no. Si terminaron el déficit, es problema de ustedes y vamos a ver qué Cámara la sube. Entonces nosotros siempre tenemos que terminar con superávit, así sea de 4 millones de pesos, porque no tenemos aquí ir a decir, ay, qué pena, nosotros no fuimos este año, no, tenemos que ser eficientes. Y el profesor Caneso, que está por aquí, me preguntaba en un programa cómo así, pero es eso, brindándole a la gente ese respeto hacia lo ajeno, hacia lo que no es nuestro, a ser transparente. Y por eso cuando la gente va a la Cámara hay que atenderlo bien, porque así también nosotros nos entendemos como colaboradores y líderes, ese respeto hacia nuestra junta directiva y ver cómo maximizamos y lo volvemos eficaces en el manejo de los recursos. Ahí está entonces. Muchas gracias a todos. Espero haber cumplido con el tiempo. Muchas gracias a todos. Agradecemos a la doctora Elsa Castella Delgado por la información brindada. Muy importante tener claridad sobre la transparencia con la que actúa el ente cameral. El día de hoy algunos aliados decidieron realizar condecoraciones para respaldar y reconocer la importante labor que venimos realizando por la construcción de un Chocó más próspero y equitativo. Así que vamos a invitar a los representantes de estas instituciones a subir al escenario para realizar la entrega formal de estos reconocimientos. Empezamos con el doctor William Klinker Braham, director del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico. Buenas tardes ya. Pasó esa para la tarde, habiéndolo anunciado 20 minutos, pero bueno, vamos aprendiendo. Les queremos brindar un saludo muy especial en nombre de todos los integrantes del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico, a la presidenta ejecutiva de la Cámara, a su junta directiva y por supuesto a los afiliados que hacen efectivo el funcionamiento de la Cámara. En las labores que uno desarrolla se tiene que notar el compromiso, el empeño y eso es generador de confianza. Lo que queremos destacar en este reconocimiento es el trabajo con denuedo que hace la Cámara y sobre todo los logros que obtienen. Yo creí que estaba entre los que más tiempo llevaba en un cargo, pero afortunadamente Elsa me lleva un año en el cargo. Y hay cosas en las que nos vamos pareciendo, ¿no? A ella se le olvidó mencionar a Mapanur cuando dijo los miembros de la Junta Directiva, y está bien todavía porque a mí ya se me olvida que debo llegar temprano a la casa, por ejemplo. Entonces, bueno, sea un nombre de todos los aliados, en nombre de todos los aliados y en representación en este caso del Instituto, el reconocimiento a un trabajo de verdad hecho con amor, a la confianza que ha generado en los empresarios, y nosotros desde el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico lo tomamos como un ejemplo para nuestro hacer cotidiano. Así que Marujita va a hacer lectura del pergamino y la placa que les vamos a entregar como reconocimiento, destacando que están hechos por las palabras sinceras que nacen del alma de nosotros y que lo decimos de todo corazón. Reconocimiento a la Cámara de Comercio del Chocó, 90 años impulsando el desarrollo productivo y empresarial del Chocó. 90 años de apoyo y compromiso en el desarrollo del departamento. En muchas ocasiones los reconocimientos no son suficientes para destacar la importancia del trabajo que se realiza desde las instituciones a través de quienes las conforman. Sobre todo cuando se dejan mensajes y enseñanzas que trascienden la inmediatez de resultados fácilmente visibles. Este es el caso de la Cámara de Comercio del Chocó, entidad en la cual los comerciantes han depositado su confianza y credibilidad, y cuya labor admiramos y tomamos como ejemplo desde
Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico. Por lo anterior, hoy queremos hacer un reconocimiento absolutamente convencido de que no será suficiente si tomamos en cuenta todo lo que esta organización ha hecho por el departamento de Chocó. Son 90 años de existencia, marcados por una labor incansable y comprometida en favor del crecimiento y desarrollo de sus habitantes. Durante estas 9 décadas, el ente cameral ha sido un pilar fundamental en el fortalecimiento del tejido empresarial en este departamento, promoviendo la productividad, impulsando el emprendimiento y fomentando la innovación como herramientas clave para la transformación social y económica de nuestro territorio. Su constante acompañamiento y respaldo han permitido que los empresarios y emprendedores encuentren en ella y sus empleados no solo una plataforma para consolidar sus proyectos, sino también una fuente de inspiración para seguir apostando por el progreso y la sostenibilidad en el departamento de Chocó. Hoy, al celebrar este hito histórico, reconocemos y exaltamos de igual manera su importante papel articulador entre la institucionalidad y el sector que representan, dispuesto siempre a ser equipo para la construcción de un futuro más próspero. Su legado y compromiso seguirán siendo una fuente de impulso para las próximas generaciones. Con admiración y gratitud, William Klinker Brahman y su equipo de trabajo del Instituto de Investigaciones Ambientales. Ahora invitamos a la doctora Elsa Parcelia Delgado para que reciba la placa. Le damos nuevamente el micrófono a Mario Uribe para que la lea con el director William Klinker. La placa dice lo siguiente: 90 años para honrar un legado de exploradistas y colaboradores de la Cámara de Comercio, donde la perseverancia y el compromiso ha sido el motor para superar obstáculos y alcanzar metas en bien del departamento de Chocó y su sector empresarial. Gracias, Cámara de Comercio de Chocó, William Klinker Brahman, director general del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico. Bien, es de verdad con mucha admiración y reconocimiento esta placa. Muchas gracias. Estoy aprendiendo la zona esta. Lo primero es que ya me dejó el pueblo. Voy afortunadamente a Medellín y puedo cambiar por otro. Pero mire que lo tenía todo tan bien programado que la caperuza de este micrófono combina. Invitamos ahora al doctor Freddy Restrepo, vicepresidente ejecutivo de CONFE Cámaras. Bueno, un saludo para todos y para ser breve, Elsa, te reiteramos desde la Confederación de verdad toda la admiración y el reconocimiento por el liderazgo que has hecho durante tantos años acá en la Cámara, un reconocimiento a la Cámara, a la Junta de... Invitamos ahora al señor Daniel Trujillo, presidente de la Asamblea Departamental de Chocó. Muy buenas tardes. Para la Asamblea de Representantes de Chocó es un placer estar aquí.
Celebrando estos 90 años de progreso, tanto para los comerciantes como para el pueblo chocano. En mi calidad de presidente, y no solo de presidente de la Asamblea, como comerciante, porque vengo de una familia totalmente comerciante y que ha dado huella en el departamento de Chocó. Hoy hacemos este reconocimiento a la Cámara de Comercio, en especial a su directora ejecutiva, la doctora Elsa Paceria, que también fue mi profesora en la Universidad de Diego Luis, jefa del programa, al doctor Florentino Latente, que fue mi profesor, mi amigo, director ejecutivo. De verdad que me siento en casa, me siento como comerciante feliz de poder representar a la corporación y estar dentro de mi gremio, el gremio del comercio. Hoy vamos a hacer este reconocimiento. Nuestro primer vicepresidente, colega también, administrador de empresa, alumno de la profesora Elsa, va a hacer lectura, y el profesor Florentino también va a hacer lectura. Él y yo, que también venimos del comercio, porque él también es comerciante, a hacer lectura de este pergamino y la entrega de esta distinción. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los presentes. Profesora, directora ejecutiva, para mí es un honor hoy darle un poquito de lo que usted me enseñó. Hoy como diputado quiero hacer la entrega a la Cámara de Comercio de este pergamino de parte de la Asamblea de Chocó, que es el mapa en categoría de gran comentador, que es la máxima distinción que tiene la Asamblea de República de Colombia, Asamblea Departamental de Chocó, resolución 00099 del 2025, 8 de abril del 2025, por medio del cual se confiere la condecoración Mapa de Chocó categoría Gran Comendador por su contribución al desarrollo del departamento como organización gremial jaladora de desarrollo socioeconómico. A la Cámara de Comercio de Chocó, la Honorable Asamblea del Departamento de Chocó, en uso de sus facultades legales y en especial de la que confiere el artículo 300 de la Constitución Política de Colombia y la Ley 2200 del 8 de febrero del 2022 y la Ordenanza 146 del 8 de agosto del 2022, considera que la ordenanza número 039 del 3 de agosto del 2018, por medio del cual se crea la condecoración Mapa de Chocó categoría Gran Comendador, creada para distinguir y exaltar a las personalidades y entidades por su aporte valioso al departamento, deben ser exaltadas, así como las autoridades civiles, militares y policiales que a través de su labor contribuyen al progreso del departamento. Que es deber de la Honorable Asamblea del Departamento de Chocó reconocer y exaltar públicamente su labor, gestión y actividades emprendidas por instituciones, agrupaciones y personas, las cuales redunden en el destaque y engrandecimiento de nuestro departamento. Que la Cámara de Comercio del Chocó es una entidad de carácter privado gremial, impulsadora de desarrollo socioeconómico del departamento del Chocó, dedicada a la administración de los registros públicos y la prestación del servicio de apoyo empresarial. Que la Cámara de Comercio del Chocó es una organización facilitadora de soluciones de conflictos orientada al mejoramiento continuo para la satisfacción de sus clientes. Que la Cámara de Comercio del Chocó es una organización líder posicionada como pilar fundamental del desarrollo del departamento mediante el impulso del emprendimiento, gestión de proyectos de impacto y la prestación de servicios de alta calidad para responder a las necesidades de la región y competir en un ambiente dinámico y globalizado. Que el 8 de marzo del año que discurre, la Cámara de Comercio del Chocó cumple sus primeros 90 años de vida comercial y empresarial,
la cual ha contribuido al desarrollo del departamento de Chocó, sobre todo en el ámbito comercial, empresarial y el emprendimiento, que en consecuencia a lo anterior la mesa directiva de la Asamblea resuelve, artículo primero, imponer a la condecoración Mapa del Chocó, categoría Gran Comendador, como reconocimiento a la importante labor como una entidad que ha contribuido al desarrollo empresarial, comercial y al emprendimiento en sus 90 años de funcionamiento como organización líder pilar fundamental para el desarrollo del departamento de Chocó. Artículo segundo. En nota de estilo notificar el contenido de la presente resolución a la Cámara de Comercio, exhortando a seguir trabajando en beneficio del departamento de Chocó y sus regiones. Artículo tercero. La presente resolución rige a partir de su fecha de jurisdicción. Comuníquese y cúmplese, dado a los 8 días del mes de abril del 2025. Daniel Trujillo Chávez, presidente de la Asamblea Departamental, Carlos Aguirre Peña Vela, secretario general. Vamos a hacer entrega de esta resolución a la directora ejecutiva Zapaceria Cero. Gracias. Que todavía le falta. Muy buenas tardes. Siguen las condecoraciones por parte de la Honorable Asamblea Departamental para con la Cámara de Comercio. Está dirigida a la doctora Elsa Maceria Delgado Rosero, República de Colombia, Departamento de Chocó, Asamblea Departamental, Resolución 098 del 2025, 8 de abril de 2025. Por medio de la cual se confiere la condecoración Mapa del Chocó, categoría Gran Comendador, como hija ilustre del departamento del Chocó, a la doctora Elsa Maceria Delgado Rosero. Un fuerte aplauso. La Honorable Asamblea Departamental del Chocó, el uso de sus facultades legales y especiales que le confieren el artículo 300 de la Constitución de Colombia y la Ley 2200 del 8 de febrero del 2022 y la Ordenanza 146 del 8 de agosto de 2022, y considerando que la Ordenanza número 039 del 3 de agosto de 2018, por medio de la cual se crea la condecoración Mapa del Chocó, categoría Gran Comendador, creada para distinguir y exaltar a todas las personalidades que por sus aportes valiosos al departamento deben ser exaltados, así como las autoridades civiles, militares y policiales, que a través de su labor contribuyen al progreso del departamento. Que es deber de la Honorable Asamblea Departamental del Chocó reconocer y exaltar públicamente la labor, gestión, actividades emprendidas por las instituciones, agrupaciones, personas y entidades, las cuales redunden y se destaquen en el engrandecimiento de nuestro departamento. Que la doctora Elsa Maceria Delgado Rosero, identificada con cédula de ciudadanía número 5458181, es profesora
negocios. Dice de la especialista en educación de la Universidad San Buenaventura y especialista en administración financiera, gerencia de recursos humanos de la Escuela Americana de Negocios. Cuenta con una maestría en administración de la Universidad de Medellín y actualmente candidata a doctorado en administración de la Universidad Externado de Colombia, donde recientemente presentó ponencia titulada Liderazgo Auténtico. Que la doctora Elsa Delgado Rosero, en su trayectoria profesional, se ha desempeñado como docente universitaria, docente del programa de administración de empresas de la Universidad Tecnológica de Chocó, directora seccional del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA Regional Chocó, conferencista coordinadora de la Comisión Regional de Competitividad e Innovación de Chocó, coordinadora de la Delegación de Paz del Gobierno Nacional para Quito, que en la actualidad la doctora Delgado Rosero ostenta el cargo de presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Chocó desde el año 2006 como profesional, con su profesionalismo y dedicación como mérito de su venia. Que la Cámara de Comercio de Chocó, el 8 de abril de la presente anualidad, cumple 90 años de fundación, la cual ha contribuido a la construcción de un Chocó próspero, inclusivo y digno para sus habitantes. Que la doctora Elsa Rosero se destaca como una trabajadora incansable por contribuir a la transformación social y productiva del departamento de Chocó, por lo cual ha sido merecedora a una condecoración como una de las afrocolombianas más visibles. Que en consecuencia con lo anterior, la mesa directiva de la honorable asamblea resuelve, artículo primero, reconocer y exaltar públicamente el profesionalismo y desempeño de la doctora Elsa Delgado Rosero como presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio del Departamento de Chocó, la cual ha contribuido al engrandecimiento del sector comercial y productivo de nuestro departamento, cargo que viene ostentando desde el año 2006. Artículo segundo. Enviar copia de esta presente resolución a la Cámara de Comercio de Chocó, lo cual servirá de ejemplo a las presentes y futuras generaciones. Artículo tercero. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, dado en Quito el 8 de abril del 2025. Comuníquese y cúmplase. Daniel Trujillo Chavela, presidente de la Asamblea Departamental, año 2025. Carlos Arismendi Peña Abadía, secretario general de la Duma Departamental. Un aplauso en nombre de la
Por parte de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Medellín, abril 9 del 2025. Doctora Elsa Pacelia Delgado Rosero, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Chocó, Quibdó. Apreciada doctora Elsa Delgado, son ya muchos años de encuentros y coincidencias en este trabajo cameral y nunca será suficiente el espacio para reiterar mi admiración y respeto por su trabajo en el departamento del Chocó y desde allí, en el Pacífico, el litoral, de fundamental importancia para el crecimiento y expansión del país. En este escenario retador, por años su liderazgo femenino ha marcado el camino para que los empresarios, la institucionalidad y las entidades cívicas y culturales encuentren un puerto de llegada al desarrollo. Usted no ha desanimado esfuerzos en el trabajo por el emprendimiento y el fortalecimiento de las unidades productivas. Ha mantenido diálogo constructivo con el sector público y se ha vinculado de manera eficaz con iniciativas del orden nacional para que den recursos y oportunidades a empresas de Quibdó, Ifina, Carmen de Arrato, Condoto, por mencionar solo algunos de los 21 territorios a los que la Cámara de Comercio de Chocó llega con servicios oportunos, pertinentes y confiables. En este aniversario 90 de la Cámara de Comercio de Chocó, que celebramos en todo el país, en la red de cámaras de comercio, quiero reiterarle mi aprecio sincero y mi compromiso de que desde la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia seguiremos construyendo una historia juntas, seguiremos transfiriendo capacidades técnicas y humanas, ofreciéndoles a los empresarios facilidades para que cumplan con la misión fundamental de edificar un país que los necesita. Sé que comparte conmigo este postulado. Sin empresas no hay país. En nombre mío y de la entidad que tengo el honor y la responsabilidad de presidir, nos unimos a esta celebración de los primeros 90 años de la Cámara de Comercio de Chocó. Con sentimientos de consideración y aprecio, Lina Vélez de Nichols, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Medellín. Para cerrar este fragmento de reconocimientos, nos complace presentar a una joven muy talentosa y antes de nuestro último punto, para cerrar el evento, esta mujer ha capturado la esencia de nuestro departamento a través de sus palabras. Así que le damos la bienvenida a la poeta y escritora Coco Quilele, quien protagonizará una intervención cultural. Buenas tardes, yo soy Coco Quilele, hija de Giris, parida por Rosana y Paulina, nieta de Rosa Cruz y descendiente de Rosa María. Y yo soy porque todas las fueron. El día de hoy voy a recitar una poesía llamada 90 años de la Cámara de Comercio del Chocó, escrita por la maestra Alexi Durán. Un aplauso, por favor. Hoy nos embarga la emoción de gratitud y compromiso, pues Dios nos ha concedido el permiso de celebrar 9 décadas de compromiso institucional. A los emprendedores visionarios y a los valientes empresarios, su esfuerzo y dedicación han hecho posible la creación de la Cámara de Comercio del Chocó. Con profundo agradecimiento honramos la historia, la memoria y los esfuerzos que han forjado nuestro legado. Día a día apostamos a la esperanza, sembrando en el futuro junto a comerciantes y vendedores, que son el motor del desarrollo social. Promovemos el crecimiento empresarial y la innovación, convencidos de que el Chocó merece lo mejor. El fortalecimiento empresarial y la dignidad son nuestra visión. Tras 90 años mantenemos el compromiso firme y vigente. Anhelamos tener una red sólida en cada rincón, en cada pueblo y municipio, fomentando un espíritu empresarial que resuene en el corazón del departamento de Chocó. Testigo es el río Agrato y la selva del Chocó, que con fuerza y con ahínco
porque el progreso es desde adentro, con su gente y su talento, con popocho, vicio, toma seca y brote. El tesoro es nuestra selva, son los mares, la cultura y la emoción de saber que día a día se escribe un nuevo resumen y que estamos aquí gracias a la perseverancia y la visión. Nuestra esperanza radica en renovar las oportunidades para las nuevas generaciones, deseando que la historia reconozca a la Cámara del Comercio de Chocó como un pilar fundamental del desarrollo y el progreso territorial. Nos comprometemos a construir una cultura de paz y desarrollo socioeconómico, fomentando el crecimiento empresarial en el departamento del Chocó. ¡Viva y siempre viva nuestro amado ente cameral! Muchas gracias a Coco y él. Y a continuación damos paso a la conferencia Competitividad y Desarrollo Regional Chocó, liderado por la doctora Ana Fernanda Mayhuasca Holanda. Ana Fernanda es una destacada economista colombiana, caleña, que ha tenido una carrera reconocida en el ámbito público y financiero. Fue codirectora del Banco de la República, siendo la segunda mujer en ocupar este cargo. Ha sido viceministra técnica del Ministerio de Hacienda y ha ocupado cargos en la Superintendencia Financiera de Colombia. Actualmente es presidenta del Consejo Privado de Competitividad de la Universidad de los Andes. Su trabajo se ha centrado en el desarrollo de los mercados financieros y la inclusión social. Bienvenida. Muy buenas tardes a todos y todos. Bueno, yo sé que uno de los que están lamentando es el almuerzo, pero eso no aguantar. Entonces, si les puedo pedir que se sienten y me paren por favor, para arrancar esta presentación y arrancar dándole las gracias a ella, felicitando a la Cámara de Comercio, 90 años son muchos años. Ahora con el cambio demográfico van a empezar a ser poquitos, pero en todo caso son muchos años de trabajo en la región, así que mil gracias por esta invitación, felicitaciones por todo el trabajo, felicitaciones a toda la Junta Directiva por apoyar este trabajo. Ninguna de estas organizaciones funciona sola. Todos somos parte de un ecosistema en el cual el esfuerzo colectivo es central. Sí, necesitamos que los que quieran salir se salgan por las siguientes. La idea de esta presentación es traer un poco de lo que nosotros hacemos en el Consejo Privado de Competitividad y lo que hicimos el año pasado en el Informe Nacional de Competitividad. Nuestro trabajo en el Consejo es pensar en cómo logramos que este país sea más productivo. Y quizás todas las preocupaciones que de alguna manera ocupan a la Cámara a nivel local son las preocupaciones que nos ocupan a nosotros a nivel nacional, lo cual quiere decir que nos preocupan porque le preocupa a todas las cámaras del país. Porque creo que muchas veces cuando hablamos de las cosas a nivel nacional, las personas piensan que estamos pensando en Bogotá. No, cuando hablamos a nivel nacional quiere decir que nos tiene que preocupar el Chocó, pero también nos tiene que preocupar el Guaviare, pero también nos tiene que preocupar la Guajira. Y parte de lo que nosotros hacemos en este informe entonces es recoger ideas con las cuales podríamos pensar en tener el país más productivo. Y yo quiero arrancar un poco por ahí. No por ser pesimistas, pero por contarles un poco los retos que nosotros tenemos como país. Yo creo que nosotros tenemos un sentido de orgullo muy sano dentro de Colombia respecto a muchas cosas bonitas que nos acompañan.
Sin embargo, creo también que es importante que cuando nos veamos en perspectiva, nos demos cuenta que la principal característica que nos separa de resolver los problemas de inequidad, pobreza e insatisfacción en el que vivimos es que somos un país un poco productivo. La competitividad es como si escogiéramos una serie de pilares en los cuales nos vamos a parar para que el país logre ser más productivo. Es una palabra antipática, difícil de decir rápido, pero lo que significa es exactamente eso. ¿Cuáles son aquellos pilares que tenemos que tener sólidos para que el país pueda producir a una velocidad mayor? Y parte de lo que nosotros hacemos entonces es decir qué cosas nos faltan. Hace 2 años nuestro informe nacional se llamó Confianza para Crecer. ¿Qué cosas nos faltan? Nos falta confianza. Nosotros somos una sociedad desconfiada. Y ustedes dirán, sí, ¿cómo de desconfiada? Eso nos incluye a todos. Todos somos desconfiados. Y esa desconfianza se manifiesta en una serie de comportamientos que nos impiden crecer. Nosotros somos, en general, una cultura que no le gusta tener socios. Y como no nos gusta tener socios, entonces no crecemos. Porque como a todos los que estén aquí y tengan una empresa sabrán, hacer la empresa es muy difícil. Y de pronto si tuviéramos socios sería menos difícil. Pero esa no es una tendencia, una vocación natural en Colombia. En ninguna de sus regiones, por cierto. Nosotros tenemos mediciones regionales para casi todas las variables. ¿Qué más nos hace falta? Nos hace falta, no somos muy ordenados en nuestros procesos gerenciales. La gerencia no es una cosa a la que le pongamos toda la atención que tenemos que poner. Entonces también hicimos un informe pensando cómo es que deberíamos hacer cosas que son aburridas al principio, como los procesos y procedimientos. Y la tercera cosa que pensamos que podría ser que es una buena estrategia para construir confianza es pensar en el futuro. Y por lo tanto, el Informe Nacional de Competitividad del 2024-2025 se llamó Mañana será más bonito. Decía más bonito, por si a Carlos Jimmy le daba cosa que se llamara Mañana será bonito, como la canción, entonces le pusimos más bonito. Y parte de la idea es invitarlos a ustedes a que se salgan por un ratito de lo que está pasando hoy y de lo que está pasando aquí. Porque la realidad es que este país va a ser más productivo en la medida en que nosotros nos encerquemos en lo que está pasando en el mundo. Y el problema es que normalmente el día a día es tan agobiante que hace que nos concentremos en exceso en lo que estamos haciendo en el presente y en lo que estamos haciendo aquí. Y resulta que para quien más valioso es el Chocó, no es para Colombia. Para quien más valioso es el Chocó, hoy día en la realidad presente es para el mundo. Y ahí es donde nosotros tenemos que tratar de lograr que esa realidad sea evidente. Es muy posible que para otras regiones del país esta sea otra región donde sumamos biodiversidad y ecosistemas y activos naturales que hacen que seamos uno de los países con mayor capital natural de Latinoamérica. Pero eso en Colombia son diferencias regionales. En el mundo es el último de los resquicios donde estos activos naturales existen. Pensar en el futuro, pensar por qué es que nosotros tenemos valor para ser productivos en esas apuestas que va a traer el mundo, eso es lo que hicimos nosotros en el informe 2024-2025. Y eso es a lo que se llama ser prospectivo. Tratar de pensar en cuál es el escenario en el que quisiéramos estar en 30 años. Pero normalmente en Colombia, cuando pensamos en ese escenario ideal en 30 años, ¿en quién empezamos a pensar? En nosotros. En yo para qué soy bueno. Yo soy buena para mover las orejas, las puedo mover juntas y separadas. Les muestro si quieren. Eso es absolutamente irrelevante para el mundo. Nadie me va a pagar por mover las orejas, si llegan a conocer a alguien que hace. No hay demanda por eso para lo que yo soy buena. En consecuencia, la pregunta para qué soy buena no es la pregunta que tenemos que hacernos. La pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué se necesita en el mundo o qué
llegamos a convencer de necesidad. Y en eso tenemos que volvernos buenos. Y podemos hacerlo, pero tenemos que hacernos las preguntas en el orden correcto. Ver esas tendencias que tiene el mundo y poder concretar apuestas productivas, ahí sí, determinando qué es lo que tenemos que hacer distinto. Nosotros partimos entonces de tres grandes tendencias de cambio que hay en el mundo. Aquí, esto no es física nuclear, estas tendencias son evidentes. ¿Qué está determinando hoy lo que ocurre en la Tierra? El cambio tecnológico. ¿Quién de aquí tiene más de, creo que son 60 años? Estas son la generación de los que, como los gringos les ponen nombre a todo, esa generación se llama la generación de los boomers, porque fueron quienes nacieron en el baby boom después de las guerras o alrededor del final de la Segunda Guerra Mundial. Luego sigue mi generación, que es la generación X. La generación de los boomers es una generación que estuvo presente por muchos años. Luego sigue la generación X, que también ha estado presente por muchos años. Luego siguió los millennials. Luego los Z. Y hoy en día ya existe generación alfa y generación beta. ¿Eso qué quiere decir? Que mientras que la generación de los boomers fue una generación de unos 30 años, los X unos 20 años, los millennials 10 años, cada vez vamos cambiando de generación más rápidamente. ¿Por qué? Porque el mundo está dando la vuelta mucho más rápido de cuando yo era chiquita. Eso es el cambio tecnológico. Yo creo que todo el tiempo estamos pensando que si es el microchip, que si es la inteligencia artificial. El cambio tecnológico, la tecnología es la manera en que los seres humanos resolvemos los problemas. Y yo no resuelvo los problemas de manera similar a mi hijo. Bueno, la mayoría de los días yo le resuelvo todos los problemas a ella, pero en todo caso, la forma en la que pensamos es distinta. Yo no sé si ustedes, ya los que estamos más grandecitos, les ha tocado que uno vea una foto física y algo no se ve bien, y uno ya tiene ganas de hacerle así como el celular. Eso es el cambio tecnológico. Es una manera distinta de operar. El cambio demográfico, para mí, el cambio más importante que está viviendo el mundo, y un cambio en el que no pensamos lo suficiente. El cambio demográfico implica muchísimas cosas. Una primera, vamos a vivir mucho más tiempo, con algo de mejorar las condiciones de salud, pero con achaques, en todo caso. Y por lo tanto, ¿cómo vamos a vivir ese periodo más largo del tiempo? Es una pregunta que la humanidad tiene que hacerse. Porque las personas que estamos más grandes necesitamos cosas distintas que las que están más chiquitas. Segundo, que están naciendo menos bebés. Ahora vamos a ver las cifras para Chocó. Bebés implica un montón de temas en los que tampoco estamos pensando lo suficiente. Les doy un ejemplo. En 1950, una persona promedio en Colombia tenía 24 años. En 2050, una persona promedio en Colombia va a tener 42 años. ¿Quién de aquí se acuerda de su yo de 20 años? Además de los que tienen 20 años. Yo no sé para ustedes, pero mi yo de 20 años es otra persona. Con menos achaques, probablemente hacíamos pendejadas, tenía mucho más energía, no nos daba un guardo 3 días, tenía más valor y más carbono. Eso quiere decir que en 2050 vamos a tener un país con menos vocación al riesgo, y eso importa. Y no finalmente, pero una reflexión metida dentro de ese cambio demográfico. ¿Por qué creen ustedes que estamos teniendo menos bebés como sociedad? Hay un pedazo feliz, y es que estamos logrando combatir problemas como el embarazo adolescente. Hay un pedazo feliz, y es que estamos logrando que las maternidades se respeten, porque son aquellas decisiones que nosotras tomamos porque quisimos ser mamás. Todavía tenemos un problema sobre que los señores también entiendan que eso quiere decir que ellos son papás. Sí, todavía no nacen de generación espontánea, figúrense. Pero viene
el otro tema, y es que posiblemente después de años y años y años en que le dijimos a las mujeres que ellas iban a estar encargadas de las maternidades, de las responsabilidades del cuidado, que las íbamos a emplear menos, que les íbamos a pagar menos y que además les iba a tocar a llegar a la casa a hacer el segundo turno del trabajo, de todo el trabajo doméstico, es muy posible que las mujeres hayamos dicho, no suena tan buen negocio. Esta es la era en que a todos los señores que están en el sector productivo les va a tocar pensar en lo que eso quiere decir. Por años hemos pensado que el discurso de género o el problema del cuidado es un problema de las mujeres. Hasta el momento en que no vamos a tener jovencitos ni jovencitas para que trabajen en ningún lado. Entonces ahí ya ni siquiera vamos a tener el problema doctora esa de que las empresas se formalicen, sino que no vamos a tener empresas, porque no vamos a tener que trabajar en ellas. Esa es una manera triste de resolver el desempleo. Y finalmente está el cambio climático, del cual en el mundo se habla muchísimo. Normalmente se habla en términos de riesgo y catástrofe, pero lo cierto es que la humanidad ha evolucionado muchísimo y claro que hemos hecho estragos, pero esos estragos yo creo que la manera negativa de mirarlos es porque los hombres o las personas, los seres humanos somos unos depredadores. Otra manera de mirarlo es que teníamos que hacer que los niños del mundo se dejaran de morir de hambre y en efecto logramos que se dejaran de morir de hambre y les voy a mostrar las cifras. Ahora el reto es cómo hacerlo sin consumir recursos naturales de manera irreparable. Cuando nosotros miramos entonces cómo es que esta revolución nos ha permitido avanzar, pues esta por ejemplo es la tasa de mortalidad infantil en Colombia. Ese cambio tecnológico ha hecho que hoy en día nosotros estemos muy lejos de donde estábamos en 1960, es que esta no es una cifra terriblemente vieja, donde teníamos una tasa de mortalidad infantil altísima. En ese momento el problema no era que no nacieran niños, sino que se nos morían. Esa esperanza de vida, tanto para hombres como para mujeres, como ustedes, si se dio a dar cuenta, la esperanza de vida de los señores es bastante inferior a la de las mujeres. Ustedes viven menos. Las brechas de género operan para los dos lados. Todo esto ha sido el resultado del cambio tecnológico. Y como les contaba hace un segundo, muchas veces nos quejamos de todas las cosas que nosotros como seres humanos hacemos en la Tierra, pero resulta que la prevalencia de la desnutrición en pandemia volvió a tener un repunte en el mundo, pero si ustedes se dan cuenta, la cifra para Colombia ha caído inmensamente. Entonces sí, hemos hecho daño a la naturaleza, eso es cierto, pero ese daño a la naturaleza tampoco lo hicimos porque cada mañana nos despertáramos a ver cómo destruíamos el planeta. Es porque estamos tratando de alimentarnos como especie. Como especie, eso es lo que todas las especies hacen, sobrevivir. Ahora, para sobrevivir nos va a tocar preocuparnos de cómo reparamos y mitigamos las cosas que hicimos en el planeta. Y ahí aparecemos los países en vía de desarrollo. Porque los países en vía de desarrollo, como estamos en vía de desarrollo, hay cosas que no hicimos. Pero como no las hicimos, pues no hemos dañado todo el planeta. Y eso quiere decir que tenemos una riqueza que el resto del mundo no tiene. Curiosamente es una paradoja. Tenemos la riqueza que generó nuestra pobreza. Y este es el momento de tratar de pensar en cómo convertimos ese activo en riqueza. Los retos complejos entonces en los que se encuentra la humanidad implican que tenemos que hacer cosas para las cuales tenemos que prepararnos. Y parte de lo que nosotros queremos mostrarles, sobre todas las poblaciones más jóvenes, ojalá los jóvenes le cuenten a otros jóvenes, porque no tenemos suficientes jóvenes en este auditorio, es que nos preparamos para cosas muy graciosas. Este es un mundo de personas que vamos a ser más viejas. ¿Qué vamos a necesitar? Cuidado. O algunos de ustedes están planeando en un tipo donde está el pañal. Yo no. Vamos a necesitar servicios de cuidado, servicios geriátricos. El cambio demográfico no solamente quiere decir que la población del mundo va a ser más vieja, sino que va a ser más rica y va a comer mejor. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Más alimentos y más ecosistemas. ¿Pero qué estudiamos en Colombia? Administración de empresas y derecho. Yo creo que por aquí se están viendo un par de administradores.
La primera, díganme cuál es el sueño de una mamá, y espero que el papá. Que sus hijos sean profesionales. Les voy a contar que en Colombia tenemos una tasa de deserción que hace que a lo sumo 60 de cada muchachito, 60% de los muchachitos y muchachitas que salen del colegio terminen. Y eso, porque no hay las estadísticas del inicio de la vida escolar. Y solamente 41% hacen tránsito inmediato a la educación superior, o sea, lo que llamamos la universidad, la vida profesional. Y de eso se gradúa más o menos el 40%. Si pretendemos que todos los jóvenes colombianos sean profesionales, estamos haciendo muy mala tarea y no es necesario. Y así no funcionan los países sofisticados del mundo. Los países sofisticados del mundo tienen formación técnica y tecnológica, aprenden oficios desde que están en grado noveno, pero no por eso se sienten menos, que es la diferencia con nosotros. ¿Cuántas veces han oído ustedes la expresión, es que esto hay que profesionalizar? No, pero las cosas hay que hacerlas bien, pero ser profesional no es equivalente a hacer las cosas bien. Yo les voy a recomendar a todos una película vieja que se llama Hechizo de Luna. Hechizo de Luna. Hechizo de Luna. En esa película que ocurre en Nueva York, en Brooklyn, vive una familia de inmigrantes italianos. Y la hija es la protagonista de Cher. Hace muchos años, pero hace muchos años ya estaba famosa. Y en algún momento la mamá de ella está comiendo en un restaurante cerquita y se encuentra con un señor profesor de una universidad muy prestigiosa en Estados Unidos, que es la Universidad de Nueva York. Que un profesor doctorado, ya no me acuerdo cuál es la carrera, es como todo el capital humano, no sé qué se le puede porque es en la Universidad de Nueva York. Y él le dice que si la puede acompañar a la casa y la acompaña a la casa. Y cuando llega a la casa de esta señora se da cuenta que vive en una casa de cuadra entera de 3 pisos en Brooklyn. Vivir en Nueva York es más caro que todo lo que ustedes quieran y un poquito más. Y el señor tiene una casa de 3 pisos. Y entonces el profesor de Wayne, que se creía, pues no, que era lo de hoy, le dice, ¿y tu marido qué hace? Y la señora contesta, es plomero. Esa es la diferencia entre un país desarrollado y nosotros. En que allá entienden que los oficios valen. Uno no es mejor persona porque es abogado. Uno es mejor persona porque es útil, porque es productivo, porque encontró algo en el que desarrollar su vocación. Su merced de chips, ¿qué es? ¿Qué estudio? Contaduría. De ser contador a hacer chips de plata, hay un inmenso mal. Lo que valió ahí fueron las ganas, fue la idea de que el cococho es más rico que los demás plátanos. Para eso no, el punto, eso no se va a enseñar en la carrera, se los prometo, porque en contabilidad se llaman estas chistositas, dijéramos. Que no estemos estudiando más disciplinas agropecuarias, de silvicultura, de pesca, de veterinaria, tecnologías de la información, comunicación, servicios o salud y bienestar. Es realmente muy preocupante. Ahora, yo no necesito que lo estudien en Chocó, entre otras cosas. Yo solo necesito que lo estudien. Esta idea de que cada departamento de Colombia tiene que tener una universidad, lo que nos va a llevar es a 32 universidades malas. Perdón, pero ¿para qué me quitan? Yo no necesito tener buenas universidades en Chocó, señores y señores. Necesito que se vayan a otros países. En Santander tiene más universidades per cápita que el resto de Colombia. ¿Por qué es que no volvemos a Santander el núcleo educativo? No solo universidades, sino de técnicos y tecnológicos. Vamos y nos formamos y después nos devolvemos a montar Río Chile. Y esta gente tratando una obra. ¿Qué nos falta? Imaginación. Vivimos todo el día pensando que si el gobierno esto, que si el gobierno... Aquí lo que es obvio es que nos falta es imaginación. No nos estamos imaginando un mundo distinto. Aquí no se ve tan bien porque si vieron que el mapa está como escuchado porque yo era muy pero este mapa lo que muestra es el tamaño de las bolitas, es el tamaño de la población, y el color de las bolitas se va volviendo de azul a amarillo a medida que nos envejezcamos.
China es todo amarillo. En 2050 se van a haber crecido un montón. Y la diferencia es que los chinos, que no son muy democráticos, pensaron eso con tiempo. Y entonces desarrollaron un montón de tecnología y de cosas para que cuando eso pase no afecte su productividad. Nosotros no hicimos eso. Pero eso no quiere decir que no tengamos oportunidades muy valiosas en el que el mundo se esté envejeciendo. España hoy en día tiene un montón de programas para que personas de Inglaterra que están envejeciéndose en Inglaterra vayan a envejecerse en España, porque en España hace más calor que en Inglaterra. Bueno, pues resulta que adivinen Colombia qué es. Más barato que España. Y saben sobre todo qué somos. ¿Qué es lo más importante, la más importante característica de los colombianos? ¿Ustedes cuál dirían? Aparentemente somos felices. Pero otra. Somos amables. Color humano y del otro también dependiendo de la país. Nosotros somos una sociedad terriblemente amable, junto con México probablemente somos los dos países más cordiales que tiene el subcontinente, pero como vivimos obsesionados por lo que no somos, porque no somos científicos, porque no somos tecnológicos y no sé qué y otras cosas, se nos olvida que aquí hay valor. El envejecimiento del mundo para nosotros es una oportunidad, pero tenemos que pensar en ello. Y nosotros, ustedes todavía no están muy avanzados como departamento en esa pirámide demográfica. Para el resto del país, cuando ustedes se acercan de 61 años a 70, estas barritas ya están bastante más gordas. El país está en una transición demográfica súper acelerada. La tasa de natalidad se está cayendo de manera mucho más rápida de lo que teníamos proyectado y de lo que tenían proyectado las Naciones Unidas. Ustedes todavía tienen mono demográfico, pero entonces lo necesito pensando en qué van a hacer con ese lado derecho. ¿Cuál es la cosa más creativa que se les va a ocurrir? La cosa más creativa, ojalá no venga de las cosas que ven a su alrededor, porque entonces no fue creativo. Necesitamos que vean películas más locas, que se lean libros más raros, que tengan ideas más extrañas. Yo estoy segura que en esta selva que nos rodea tiene que haber millones de cosas que deben ser milagrosas para todo. Eso debe quitar la ropa y todas las demás cosas. Yo te hago mucha intriga del tratamiento ese del pelo que mostraron ahorita en la convención en Florida. Necesitamos más recursos de investigación, lo cual quiere decir que tenemos que ir a buscar los institutos de ciencia y tecnología más verdaderos del mundo, pero los del mundo, no a mí ciencias. Pero si no se pegan, no nada que ver con él. Lo que quiero decir es que necesitamos que haya mucho de afuera para que nos den más cosas, porque si no, que la pérdida de apropiación ya nos ve el problema. Necesitamos que no vengan dólares, necesitamos que vengan euros, y necesitamos ir a convencer a todos que hay alguna rana aquí que cura cáncer, porque seguro cura cáncer. Por lo que no sabemos, pero por ahí está brincando. Esa tendría que ser una obsesión de todos, y no solamente de Chocó. Tendría que ser una obsesión en Bogotá, tendría que ser una obsesión en Medellín. Todos tenemos que ir a buscar esos recursos de afuera. Porque si seguimos dependiendo del presupuesto general de la nación, no nos va a dar la vida para lo que necesitamos realmente generar como producción de ciencia y tecnología en nuestro país. ¿Por qué? Pues porque la vida es difícil. Y espérense y verán cuando miremos los cierres fiscales de los siguientes 2 años, cuán más difícil se puede volver. Entonces, todos esos recursos públicos que hoy en día aprovechamos de manera eficiente en muchos programas como los que tiene la Cámara, como Colombia Más Productiva, por ejemplo. Ese es un programa que sirve. Pero tenemos la obligación de pensar cómo es que vamos a apalancar los recursos privados. Y esos recursos privados que tenemos que apalancar, tenemos que buscarlos afuera del país. Y tenemos que soñarnos que somos capaces de que eso sea realidad. ¿Por qué? Porque el resto del mundo no tiene pulmones porque se los gastaron. Nosotros aún los tenemos. El problema es que es un reto enorme pensar en cómo es que esos pulmones le pueden servir al mundo y servir a nosotros para mejorar la calidad de vida de nuestra población. Reto que evidentemente es urgente. En 2024 casi 84% de los trabajadores en Chocó se encontraban en informalidad.
Y aquí yo voy ahorita en las cifras de la Cámara de Comercio y yo voy a dar unas ideas, normalmente a mí me llevan a decir cosas distintas a las que les dicen los demás. Yo quisiera menos empresas de esa, no más, porque quisiera que se asocien para que escalen. El gran reto que tenemos en Colombia es que no logramos que las empresas escalen. Normalmente al consejo me levantan la mano y me dicen, no, es que están quebrando demasiadas empresas. Esa nunca es una pregunta razonable. De pronto están quebrando las que tienen que quebrar. La gran cosa es si están escalando las que pueden escalar. Necesitamos ir a buscar más inversión para que Río Chico entre a Bogotá, y no solamente al canal de distribución más chiquito, sino al grande. Con un socio o una socia gigante con quien va a ser difícil trabajar, porque trabajar con socios es difícil, pero esa es una manera de crecer importante que nosotros en el país no ponderamos. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar sistemáticamente de que el problema en Colombia es de crédito? En Colombia no es suficiente crédito. Yo creo que yo he oído esa frase 242 millones de veces a lo largo de mi vida, tengo 50 años. El problema en Colombia, en mi opinión, es de capital. Hay momentos en una empresa en la que el crédito no es lo que uno necesita, porque es que el crédito hay que pagarlo cuando a uno le va bien, pero en cambio cuando a uno le va mal también. Por lo tanto, las empresas cuando están naciendo necesitan capital, y el capital viene de los socios y las socias. Y los socios. Pero en eso no pensamos. Todo el tiempo estamos obsesionados con el crédito. Tenemos que salirnos de la caja si realmente queremos transformar las cosas que hacemos. Este es el tipo de emprendedurismo que tenemos en el país. Cuando decimos que como somos emprendedores y nos sentimos muy orgullosos de ello, en realidad lo que estamos hablando son negocios en cuenta propia. El total nacional es 53.1 y en el caso de Chocó tenemos el 53.4. El siguiente país que nos sigue en cuenta propia es Brasil y está casi 20 puntos por debajo de nosotros. Porque esto no es un crecimiento de alto impacto. Estos somos los colombianos no dejando de morir. Pero no generando una empresa que realmente puede crecer y escalar la sociedad. Y por eso es que nosotros, por lo menos en el Consejo, insistimos tanto a esto. Aquí tenemos un 14.9 de la población económicamente activa en desocupación. Y evidentemente tenemos que pensar en los retos de cómo es que nos insertamos en las cadenas de valor del resto del país. Ustedes tienen una vecindad muy poderosa. Y en esa, entiendo yo bien que han aprovechado que esa vecindad poderosa está allí. Pero tenemos que generar aún más sinergias. Sobre todo para un territorio, cuando nosotros miramos el mapa, nosotros lo tenemos distribuido como un mapa productivo. Y de repente uno llega a una zona del país que se ve verde oscuro. Estas zonas del país no las podemos industrializar. Eso sería una tontería. Sería una tontería estratégica y sería éticamente, pues realmente una transgresión de lo que la lógica humana dice. Pero en consecuencia tenemos que pensar dónde está ese resto de capital en el país y en el mundo que hace una apuesta de inversión poderosa. No tenemos por qué hacerlo solos, no deberíamos estarlo haciendo solos. Tenemos que ir a buscar el poder que el mundo nos ofrece, porque el mundo se está incendiando, inundando y otras muchas cosas que les está pasando al mundo. Porque nosotros no somos el problema. En términos de las emisiones mundiales, nosotros somos una fuente irrelevante. ¿Por qué le estamos gastando tiempo a cómo reducir las emisiones? A mí me cuesta trabajo. En lugar de estar pensando en cómo estamos invirtiendo en la ciencia y tecnología que nos permite que esta riqueza natural se transforme en bienestar para nuestra población. Y obviamente una de las formas en las que ese bienestar se transforma en bienestar para la población es el turismo. Un turismo muy particular que es el que podemos generar en esta zona del país, pero donde nosotros todavía seguimos viendo que el 50% de la oferta turística está concentrada en Bogotá, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Cali y Medellín. Y el 85% de la demanda llega exactamente a esas ciudades, a Bogotá, Medellín, Cartagena, Santa Marta y Cali. Algo tenemos que cambiar en la lógica
en cómo estamos pensando en esta industria. Yo soy caleña y a mí me encanta mi ciudad, pero no es a Cali donde yo quiero que llegue la gente. Yo necesito que llegue a otros sitios. Y aquí tenemos un capital cultural y un capital natural que no se encuentra en el resto del mundo. Pero para eso también necesitamos apuestas grandes. Y por eso van a ver que en toda la presentación les voy a seguir repitiendo. Tenemos que ir a buscar esos operadores internacionales y asociarnos. ¿Por qué? Porque acá tenemos el capital natural, acá tenemos el capital cultural, pero allá siguen teniendo más imaginación que nosotros. Yo creo que a nosotros nos cuesta trabajo imaginarnos todo lo que podríamos ser. Miren cuánto se demoró en ser realidad. No sé si vieron que ahora hay un barco, un ferry, que va por el río Magdalena y va recorriendo los pueblos históricos de Colombia. ¿Cómo fue que esa idea no se nos ocurrió antes? ¿Y por qué no nos estamos imaginando algo equivalente a un recorrido por todo el capital cultural, por ejemplo, que tiene Colombia? ¿Ustedes han oído de un país que tenga más ferias y fiestas que nosotros? Y todas las ferias y fiestas son especiales. Para nosotros son el pan de cada día, pero ustedes se imaginan lo que un norteamericano debe sentir después de ir a Negritos y Blanquitos en Pasto, o a la Rodadita, o a la Feria de Cali. Y si suman, y si lo llevamos al petróleo y a la feria